es cierto. Ahora más tarde les mando el video. Pues voy a acá empezar a grabar. Y tenía abierta la décima edición del libro en formato electrónico. Energía de un sistema, me voy a ir aquí al final a problemas. Ahí está. Estos primeros son trabajos realizados por una fuerza variable. No, el producto escalar. Eso es algo importante que hay que definir rigurosamente. El producto escalar es el otro tipo de producto matemático que se puede definir entre vectores. El primero era el producto vectorial, que ya lo vimos para el tema de torques, y el segundo es el producto escalar, o también llamado el producto punto. El producto escalar es más fácil. De una vez les digo eso, porque es un tema, es una operación que da como resultado un escalar. Y una escalar es una cantidad más sencilla de definir que un vector. Vamos a ver, hagamos algunos ejemplos rápidos de producto escalar. Vean el problema 8 del libro. Dice, con la definición del producto escalar encuentra los ángulos entre, y bueno, dan varios casos, ¿verdad? Por ejemplo, el inciso A dice, el vector A definido como 3i menos 2j y el vector B definido como 4i menos 4j. Voy a hacer este ejemplo de primero. Entonces voy a poner una pizarra. Creo que por hoy voy a utilizar la pizarra que ofrece Zoom, que cuando son vectores es más fácil utilizar la opción de las flechas. Ok, entonces, nos dan dos vectores. Voy a escribirlos acá. Primero tenemos el vector A. El vector A es igual a 3i menos 2j, ¿verdad? Ahí yo estoy escribiendo i y j como si fueran letras normales, pero acuérdense que en notación vectorial eso habría que escribirlo con una flechita, ¿verdad? Entonces la i realmente se ve, la i se ve así, ¿verdad? Como una casita. Y la j se debería ver así. Así, ¿verdad? Pero no, vamos a quitar esto por ahora porque no es, o sea, no es importante tenerlo frente a ustedes todo el tiempo, ¿verdad? El vector B es 4i menos 4b. 4i menos 4j, perdón, menos 4j. Entonces voy a hacer un dibujo de esos vectores. Primero hacemos un sistema de coordenadas, ¿verdad? Aquí tenemos el eje X. Aquí tenemos el eje Y. Y hacemos una marca en los lugares que son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el eje X es importante marcar el 3 y el 4. Digamos que aquí está el 3 y digamos que aquí está el 4. Mientras que en el eje Y es importante marcar el menos 2 y el menos 4. El menos 2 y el menos 4, ¿verdad? Entonces, vemos que nosotros sabemos cuáles son las componentes de los vectores, ¿verdad? O sea, ustedes saben que AX es entonces 3, AY es menos 2, BX es 4 y BY
es menos 4. Es importante tomar en cuenta los negativos, ¿verdad? Y hacemos entonces una línea vectorial para representar estos vectores. Tal vez sea buena idea hacer primero unas líneas guías con otro color. Digamos que yo saco esta línea en el 4. Saco una línea en el 2. En el 3. Ahí. Perdón. Y aquí en el 4. Entonces, el vector A es 3 en X y menos 2 en Y. El vector A debería ser entonces este vector de acá. Como es un vector, lo voy a hacer con una flecha. Esto sería el vector A. Ahí está, el vector A. Mientras que el vector en B es 4 en X y menos 4 en Y. Ese lo voy a hacer con una flecha también, solo que de color azul. Por ahí, ¿verdad? Ese sería el vector B. En color azul. Entonces, la pregunta que nos ponen al principio es, averigüe el ángulo entre los vectores. Este es un tipo de operación matemática muy común, ¿verdad? Que se pregunta cuando hacemos problemas de vectores. Sobre todo cuando son problemas de producto punto. El ángulo que se forma entonces sería bueno, evidentemente sería este ángulo de acá, ¿verdad? Podemos llamarlo el ángulo zeta. Entonces, para encontrar zeta, tenemos que aplicar las fórmulas del producto punto. Ahora, si ustedes ya han estudiado el tema del producto punto, deberían saber entonces que el producto punto tiene dos maneras diferentes de expresarse. Vamos acá. Una forma, que es la forma estándar, podemos decir, del producto punto o el producto escalar, es, bueno, A punto B. Así se escribe, ¿verdad? Vean que esto es diferente al producto cruz. Cuando era producto cruz, se escribía A cruz B. Pero en este caso se escribe A punto B. Entonces, A punto B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno de zeta. Bueno, zeta se escribe a veces así, como zeta, ¿verdad? Pero aquí, digamos, el punto es que lo que queremos encontrar es esta cantidad de acá. O sea, lo que queremos hallar es el ángulo zeta. ¿Cuánto vale zeta? La otra forma de representar el producto punto, ¿verdad? Es así, es mediante las componentes. AX por BX más AY por BY. Recuerden también que en el caso especial en que los vectores tengan componente en el eje Z, habría que poner entonces más AZ BZ, ¿verdad? Pero eso solamente cuando hay componente en Z. Entonces, vean que la expresión de esta fórmula, esta de aquí abajo, se puede calcular
con los datos que tenemos porque nosotros sabemos cuáles son las componentes de los vectores. El problema de utilizar esta es que no sabemos cuánto vale z, pero bueno, afortunadamente se puede aplicar la igualdad entre ambas fórmulas para determinar el ángulo z, ¿verdad? Recuerden que esta z es el ángulo entre vectores. De ese modo, como A punto B es igual a A punto B, pues eso quiere decir que la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de z tiene que ser igual a X por Bx más a Y por By. Y por lo tanto, uno puede pues, decir entonces que el coseno de z tiene que ser igual a X por Bx más a Y por By. Y esto dividido entre las magnitudes, ¿verdad? O sea, esto dividido entre la magnitud de A por la magnitud de B. ¿Sí? Esta fórmula de aquí es muy importante. Aparece mucho. O deberían, digamos, acostumbrarse a utilizar esta fórmula siempre que les piden que saquen cuál es el ángulo entre los vectores. Es siempre preferible aplicar esta fórmula que aplicar la fórmula del producto cruz para encontrar el ángulo. Porque el producto cruz acarrea consigo una dificultad extra, que es que el producto cruz es un vector, ¿verdad? O sea, no es un escalar, es un vector. Mientras que la operación matemática del producto punto es más sencilla porque el resultado de aplicar el producto punto da otro escalar. Entonces, para este caso en particular, con los datos que sabemos, bueno, vean que ustedes pueden sacar cuál es la magnitud de A y la magnitud de B con la información que saben, ¿verdad? Aplicando simplemente el teorema de Pitágoras. Ustedes saben, por ejemplo, que la magnitud de A es igual a, vamos a ver, a X más a Y, pero aquí tendríamos que poner raíz, bueno, vamos a hacer más bonito, raíz cuadrada, esto al cuadrado y esto al cuadrado, ¿verdad? De ese modo la magnitud de A sería, bueno, AX es 3 y AY es menos 2. Entonces sería la raíz, ¿verdad? La raíz de 3 elevado al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado. Eso va a dar un número, un número irracional. Raíz de 13. Bueno, es aproximadamente 3.61. Mientras que la magnitud de B se calcula de una manera semejante, sería entonces la raíz de 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Ese también da un número irracional. .66. Por lo tanto, el coseno de z es igual a, bueno, AX es 3, ¿verdad? 3 por Bx, que es 4, más AY,
que es menos 2, por BY, que es menos 4. Y todo esto lo dividimos entre 3.61 por 5.66. ¿Okay? Y esto es igual a es igual, ya voy, 0.98. Ok, 0.98. De hecho, tiene que ser un ángulo muy pequeño, ¿verdad? Porque uno puede ver a partir de este gráfico. Entonces, ¿cómo se saca el ángulo Z? Bueno, el ángulo Z entonces sería igual al coseno inverso, ¿verdad? Bueno, coseno inverso se puede escribir arc cos, ¿verdad? Arc cos de 0.98. Y eso es igual a 11,31 grados. Entonces ahí estaría la respuesta. Ya voy, es que aquí empezó a llover. Me voy a poner audífonos por si acaso alguno me dice algo para escucharlo bien. Ok, entonces esto de aquí sería el resultado. Ahí está. Es una operación muy, muy sencilla, ¿verdad? Es muy, muy mecánico cómo es que uno saca el ángulo a partir del producto punto. De hecho, bueno, el producto punto es una operación matemática general, ¿verdad? Que aparece en muchas fórmulas de física, pero aparece especialmente cuando uno estudia el trabajo, ¿verdad? El trabajo como una definición física. Muy bien. Hasta aquí, ¿hay preguntas, dudas? ¿Todo bien? Ok. Bueno, este, quizá entonces ahora podamos hacer algún problema donde haya que utilizar la definición de trabajo para calcular un trabajo físico. Entonces voy a buscar otro ejemplo en el libro. ¿Ok? Voy a darle compartir pantalla y ya los llevo a la pantalla. Ok. Aquí está el libro, ¿verdad? Aquí está la 10ª edición. Este fue el problema que hicimos. Bueno, ahí vienen más ejemplos, pero realmente no tiene mucho caso hacer demasiados porque o sea, es el mismo procedimiento para todos. Vamos a ver cuál problema hago de estos. Ok, vean el 16. Lo voy a copiar para ponerlo en el chat y ahora después lo termino de leer. Voy. Copiar. Es muy probable que el enunciado no esté exactamente igual como viene en el libro. Bueno, voy a corregir algunas cosillas.
de x igual 0 a x igual a 3 metros. Ok. Dice, la fuerza que actúa en una partícula es Fx igual 8x menos 16, donde F está en newtons y X está en metros. Grafique esta fuerza en términos de X desde X igual 0 hasta X igual 3 metros. A partir de su gráfica, encuentre el trabajo neto realizado por esta fuerza en una partícula conforme se traslada de X igual 0 a X igual a 3 metros. Este es un caso, digamos, particularmente sencillo de calcular trabajos, porque ya vamos a ver, supone que los vectores de fuerza y los vectores de distancia o desplazamiento son paralelos. Pero bueno, lo primero. Lo que nos piden es que grafiquemos la fórmula para la fuerza. Entonces, bueno, nos dicen que la fuerza, o sea, la fuerza viene dada como una función, ¿verdad? Una función que depende de X. Entonces, Fx aquí significa fuerza X, ¿verdad? Mientras que esta X que está encerrada en el paréntesis representa la variable con respecto a la cual se mide la fuerza, que es 8x, 8x menos 16. 8x menos 16. Ahí donde yo copié el problema en el chat, no lo puse con el menos. Voy a ponerlo otra vez con menos para que no haya ninguna duda, ¿verdad? 8x menos 16. Las cantidades están en unidades de Newton y de metro. O sea, eso nos dice lo siguiente. Si la fuerza está en newtons y X está en metros, entonces realmente esta fórmula debería ser así. Es igual a 8 newtons entre metro por X, ¿verdad? Menos 16 newtons. Y nos piden que grafiquemos esta fórmula desde X igual 0 hasta X igual 3. Bueno, obviamente la fórmula, así como ustedes la ven, representa una recta. Vean entonces, por ejemplo, la fuerza, ¿cuánto vale cuando X es igual a 0? Ustedes ponen F de X cuando X es igual a 0 es igual a 8 newton entre metro por 0 menos 16 newtons. O sea, es igual a menos 16 newtons. Y por otro lado, ¿cuánto vale la fuerza cuando X es igual a 3 metros? Vamos a ver. F de X cuando X es igual a 3 metros es igual a 8 newton entre metro por 3 metros menos 16 newtons. Esta cantidad tiene que dar obviamente en unidades de newton, ¿verdad? 8 por 3 es 24, menos 16 es 8. Entonces esto es igual a más 8 newtons. Entonces, de ese modo, cuando ustedes lo grafican, queda algo como así, ¿verdad? Ustedes grafican primero el eje Y, grafican el eje X, entonces esto que está aquí es la fuerza, y esto que está aquí sería X, ¿verdad? Aquí tendríamos entonces la línea X igual 0, aquí abajo, mientras que más aquí a la derecha tendríamos la línea X igual 3 metros. Ok, digamos que es esta línea de acá. Cuando la fuerza se evalúa en X igual 0, tiene un valor de menos 16 newtons. Entonces, digamos que aquí tendríamos F de X igual a menos 16 newtons. Y aquí arriba tendríamos F de X igual
a más 8 newtons. Obviamente no esta escala, ¿verdad? Pero no importa. Se debería ver algo como esto. Entonces, ¿cómo se aprecia la línea de la gráfica? Bueno, la gráfica entonces tendría que ser algo como así, ¿verdad? Entonces ven que la fuerza empieza en x igual 0 y es igual a menos 16 newtons, va subiendo y llega hasta aquí arriba donde la fuerza es igual a 8 newtons. Entonces, este tipo de fuerza es un tipo muy especial porque es lo que se llama una fuerza variable, ¿verdad? Una fuerza variable, como su nombre lo indica, es una fuerza que depende, digamos, que su valor depende de la posición o de la distancia. Una fuerza variable es simplemente aquella fuerza que no es constante, ¿verdad? Estamos acostumbrados a resolver problemas en física donde encontramos que las fuerzas son constantes, ¿verdad? Por ejemplo, el peso de un objeto es constante, ¿verdad? Porque supone que la masa por gravedad no cambia. Pero bueno, en la naturaleza existen muchos tipos de fuerzas que son variables. Por ejemplo, la fuerza que hace un resorte para estirarse, para comprimirse, es una fuerza que es en cierta manera proporcional a la distancia que el resorte se estira o se comprime. Ese tipo de fuerza que aparece acá, ¿verdad? 8x menos 16, aunque no sabemos exactamente de dónde viene, o sea, no sabemos cuál es el fenómeno físico concreto que ocasiona esta fuerza, sabemos que es una función que depende de x y por lo tanto es una fuerza variable. Entonces ya con esto que hicimos acá, contestamos la parte A, ¿verdad? La parte A es, grafique esta fuerza en términos de x desde x igual a 0 hasta x igual a 3 metros. Ahora, en la parte B dice, a partir de su gráfica, encuentre el trabajo neto realizado por esta fuerza en la partícula conforme se traslada desde x igual a 0 hasta x igual a 3 metros. Entonces, hay que hacer uso de la definición del trabajo. Si ustedes revisan el capítulo, ¿verdad? Se van a encontrar que una definición del trabajo es esta. Dice que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Bueno, sí, realmente la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo zeta, ¿verdad? Ahora, esta definición que involucra realizar un producto punto, ¿verdad? Porque es multiplicar dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Esta fórmula solamente es válida. Vamos a ver, es válida solo para fuerzas constantes. Cuando la fuerza no es constante, entonces hay que generalizar esta definición a una integral. Entonces, el problema nos dice que la fuerza que actúa jala hacia la dirección positiva del eje X, ¿verdad? O sea, podríamos decir que jala hacia la derecha. Y el objeto se está moviendo hacia la derecha. Ok, vamos a ver, solo para revisar el enunciado. Sí, o sea, jala para la derecha. Ok, entonces, cuando nosotros hacemos un dibujo del problema, tenemos el suelo, ¿verdad? Digamos, tenemos el objeto que es como una caja. Y tenemos el vector de fuerza que jala para la derecha. O sea, esto sería la fuerza. Y tenemos también el vector que nos da el movimiento del objeto, o sea, el vector de desplazamiento.
En este caso en particular, el objeto se está desplazando hacia la derecha también. Entonces, el vector de desplazamiento también va para la derecha. ¿Ok? Esto sería entonces nuestro desplazamiento D. Entonces, vemos que en este caso en particular, los vectores de fuerza y de desplazamiento son paralelos. F y D son paralelos. Vamos a ver, son paralelos. Entonces, cuando esos vectores son paralelos, entonces quiere decir que el ángulo que forman, el ángulo zeta, es igual a 0. O sea, este ángulo zeta que está acá, en esta fórmula, es igual a 0. Zeta queda igual a 0. Y eso, vamos a ver, y eso implica entonces que el coseno de zeta tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Entonces, el trabajo entonces sería igual a la fuerza por la distancia o desplazamiento, porque estamos tratando con un ángulo igual a 0, por lo tanto el coseno de 0 es igual a 1. Pero tenemos que generalizarlo para una fuerza variable. Entonces, todavía hace falta generalizar para una fuerza variable. Ahora bien, esto es muy importante. En el caso en que la fuerza que actúa es variable, como es el caso que estamos viendo entonces, el trabajo se calcula con una integral. La fuerza se evalúa con respecto a la variable x, ¿verdad? Y aquí tendríamos entonces que poner un símbolo de integral. Desde el x inicial hasta el x final. Entonces, realmente, ustedes lo piensan, el trabajo lo que mide es el área bajo la curva, ¿verdad? El trabajo es igual al área bajo la curva en una gráfica de fuerza contra desplazamiento. O sea que lo que hay que calcular realmente en este caso es cuál es el área encerrada bajo la curva. ¿Ok? O sea, ¿cuánto es esta área? Esta área y también esta área de acá. Una parte del área está por encima del eje X y la otra parte está por debajo del eje X. Entonces, lo que hay que sacar es realmente el área neta, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, entonces nos queda que el trabajo tendría que ser igual a la integral de la fuerza, que sería entonces 8 newtons entre metro por X menos 16 newtons de X. Con la integral, con la integral definida desde X igual a 0 hasta X igual a 3 metros. Esto es igual entonces a 8 newton entre metro por X elevado al cuadrado entre 2 menos 16 newtons por X. Evaluado desde X igual a 3 metros hasta X igual a 0. Por lo tanto, el trabajo sería igual. Si tienen alguna duda con la anotación, me avisan, ¿verdad?
Yo estoy haciéndolo con la pizarra de Zoom, pero ¿verdad? Si en algún momento no están entendiendo lo que estoy haciendo, me dicen, estoy simplemente resolviendo una integral. Bueno, obviamente, afortunadamente también, el límite inferior al ser igual a 0 se cancela. Entonces, realmente el trabajo lo que hay que calcular es solamente 8 newton entre metro por 3 metros al cuadrado entre 2 menos 16 newtons por 3 metros. Y esto sería igual a 12 joule. ¿Ok? Vean que técnicamente la unidad de medida para esta cantidad debería ser newton por metro. Ay, perdón. La unidad de medida debería ser newton por metro, porque ustedes lo que hacen es que ustedes agarran ustedes agarran el newton y agarran el metro, ¿verdad? Pero bueno, por definición, se define el joule como un newton por metro. Una pequeña discusión que hay con esto es que, si bien ustedes recordarán que la unidad de medida para el torque era newton por metro también, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de torques, el torque no se mide nunca en unidades de newton por metro. Porque el joule, perdón, el torque se mide siempre, pero en unidades de newton por metro. Nunca se mide en joule. Porque la palabra joule está reservada para unidades de trabajo y energía únicamente, ¿verdad? Aunque matemáticamente un joule sea igual a un newton por metro, por convención, siempre se prefiere medir el torque en newton por metro y el trabajo o la energía se mide en joule. También, bueno, el joule es una unidad de medida que en algunos libros de texto en español le dicen en julio. Entonces serían 12 julios, pero generalmente se acepta que es preferible decir la unidad en inglés porque es un nombre propio, entonces lo correcto sería pronunciarlo joule, ¿verdad? No julio. Pero eso es algo que no está regulado. Yo voy a quedarme con joule en vez de julio. ¿Okay? Entonces el trabajo serían de 12 joule. Y ya con esto entonces contestamos a la pregunta. ¿Okay? Vean que un detalle muy importante de esto es que en el caso particular en que la fuerza sea una constante, entonces esta integral de la fuerza con respecto a la distancia simplemente se convierte en una multiplicación. Sería solamente multiplicar fuerza por distancia. Pero bueno, ¿preguntas, dudas? La calculadora le da esa magnitud, pero negativa. Vamos a ver. No, tienen toda la razón, es negativo, perdón. Es negativo.
Ahí habría que ponerle un menos. El trabajo es negativo, ¿ok? En este caso se puede justificar que el trabajo es negativo porque significa simplemente que el área que está debajo del eje X es más grande que el área que está por encima. Entonces, el área neta es negativa. Toda la razón. Muchas gracias. Bueno, vamos a buscar otro ejemplo. Bueno, me gustaría, eh, tal vez, bueno, para seguir, hacer algún problema que involucre hacer uso del teorema del trabajo y la energía cinética. Esta es una fórmula muy importante que aparece en física, ¿verdad? Física 1. El teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, para ilustrarlo, tal vez hacer algún ejemplo sencillo, bueno, no tan sencillo de los que en el libro. Entonces voy a buscar un ejemplo para hacer y lo paso. Ya voy. Vamos a ver, voy a hacer esto entonces. El 21. El problema 21 dice, una partícula de 0,6 kilogramos tiene una rapidez de 2 metros por segundo en el punto A y energía cinética de 7,5 joules en el punto B. ¿Cuál es su energía cinética en A? Su rapidez en B. Bueno, eso es fácil porque para eso nada más hace falta aplicar la definición de energía cinética. Luego dice, y C, ¿cuál es el trabajo neto realizado en la partícula por las fuerzas externas cuando se mueve de A a B? Voy a copiarlo y lo voy a pegar
Lo voy a pegar en el chat. Ahí está. Entonces, para este problema, vamos a decir entonces que hay un punto A y hay un punto B. No tienen por qué estar necesariamente en el mismo lugar, en la misma línea recta, ¿verdad? Puede ser que estén en diferentes puntos del espacio. El punto es que cuando el objeto está en A, eh, cuando el objeto está en A, nos dicen que aquí entonces la energía cinética es de 7.5 joules. ¿Sí? Pues aquí está el objeto. Digamos que es la caja. Y la caja se está moviendo entonces hacia el punto B. Va para allá. Aquí entonces lo que nos dicen es que la masa del objeto es de 0,6 kilogramos y que la velocidad, y que la energía cinética en A es de 7,5 joules. La energía cinética es una cantidad que se suele escribir con la letra K. A veces en algunos otros libros, en el colegio tal vez, vieron que la energía cinética se escribe como S, ¿verdad? Como E de energía y C cinética. Pero bueno, en este libro y en muchos otros es común representar la energía cinética con la letra K, porque la letra K significa K de kinetics, que en inglés es cinética, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ponerla como una K A. Es igual a 7.5 joules, ¿verdad? K. O sea, K entonces lo que representa es la energía cinética. Ah, sí, tiene toda la razón. Esa es en B, perdón. KB. Mientras que la velocidad en A es de 2 metros entre segundo. Ok, entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la energía cinética en A? Muy fácil, ¿verdad? La energía cinética es, por definición, entonces, masa por velocidad al cuadrado entre 2. Simplemente por definición. No importa hacia qué dirección apunta la velocidad, se apunta para arriba, para la derecha, para abajo, es indistinto. Recuerden que la energía cinética es un escalar, entonces no tenemos que preocuparnos por los vectores. K, A, entonces sería igual a la masa por la velocidad en A al cuadrado entre 2. O sea, sería igual a 0,6 kilogramos por la velocidad en A, que es de 2 metros entre segundo al cuadrado, y luego todo dividido entre 2. Eso nos va a dar en joules.
da 1.2 joules. ¿Ok? Entonces, esa sería la energía cinética en A. Luego nos dice la pregunta B. ¿Cuál es la rapidez en B? Bueno, sería simplemente despejar la rapidez cuando nosotros conocemos la energía cinética. Entonces, la rapidez, al ser despejada, es igual a la raíz de 2 veces la energía cinética dividido entre la masa. Por lo tanto, la rapidez en B es igual a la raíz de 2 veces 7,5 joules entre 0,6 kilogramos. Es 5 metros entre segundo. O sea, que cuando llega acá, cuando llega al punto B, entonces su rapidez se hace de 5 metros entre segundo. Y por último, la pregunta C dice, ¿cuál es el trabajo neto realizado en la partícula por las fuerzas externas cuando se mueve de A a B? ¿Okay? Para ese tipo de problemas, entonces hay que utilizar el teorema del trabajo y la energía cinética. El teorema del trabajo y la energía cinética, lo que diría en este caso es que el trabajo que hay que hacer para mover una partícula desde A hasta B tiene que ser igual, pongámoslo así, pongámoslo como si fuera una función. El trabajo para moverse desde A hasta B tiene que ser igual entonces a la energía cinética que hay en el punto B menos la energía cinética que hay en el punto A. De este modo, el teorema del trabajo y la energía cinética se convierte en una fórmula que nos permite calcular los trabajos cuando no tenemos conocimiento de cuál es la fuerza que actúa, pero sí sabemos de qué manera cambia la rapidez de los objetos. Entonces, aquí el trabajo tendría que ser igual a KB, que es 7,5 joules menos Ka, y Ka era 1.2 joules, ¿verdad? Entonces sería esto menos 1.2 joules. O sea, es 6.3 joules. Entonces el trabajo neto realizado es 6.3 joules. ¿Por cuál fuerza? Bueno, por todas las fuerzas externas que actuaron que hicieron que el objeto se moviera, ¿verdad? No es necesario identificar cuáles son, nada más hay que saber que todas juntas producen un trabajo de 6.3 joules. ¿Ok? ¿Preguntas? Ninguna duda.
Bueno, entonces tal vez hacemos otro problema más de repaso. Ya voy a buscar uno. Vamos a hacer este. Vamos a hacer el problema 33. Es un problema representativo. Aquí está. El problema 33 dice, una fuerza que actúa en una partícula moviéndose en el plano XY está dada por F igual a 2Y en I más X al cuadrado en J, ¿ok? Vean, hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar esto, ¿verdad? Porque vean que una cosa es la Y y la X de coordenadas y otra cosa es la Y y la J de vector unitario. Donde F está en newtons y X y Y están en metros. La partícula se mueve desde el origen hasta la posición final con coordenadas X igual 5 y Y igual 5 metros, como se muestra en la figura 7.31. Okay, ahorita la pongo. Calcule el trabajo efectuado por F sobre la partícula cuando ésta se desplaza a lo largo de la trayectoria violeta, la trayectoria roja y la trayectoria azul. ¿F es conservativa o no conservativa? Explique su respuesta al inciso D. Entonces, la figura en cuestión es esta, ¿verdad? Entonces, vean que hay diferentes formas de llegar del origen al punto final, ¿verdad? Por ejemplo, la línea azul es simplemente moverse en línea recta. La línea roja es primero moverse para arriba, luego moverse para la derecha. Y la línea azul es ir primero para la derecha y luego ir para arriba. Entonces, luego nos preguntan, ¿verdad? Nos piden que digamos si la fuerza que actuó era conservativa o no conservativa. En general, es importante saber esto, una fuerza conservativa es aquella en la cual el trabajo se puede calcular conociendo únicamente los puntos finales e iniciales. Pero no es necesario tomar en cuenta el trayecto. En cambio, una fuerza no conservativa es una fuerza en la cual el trabajo sí depende de la trayectoria, que por lo general, entre más larga sea la trayectoria, más grande va a ser el trabajo. Una fuerza no conservativa se llama de esa manera porque es una fuerza que ocasiona que la energía de un objeto disminuya. Un caso típico de una fuerza no conservativa es, por ejemplo, la fricción. Pero bueno, hay que determinar si esta fuerza es o no es conservativa. Entonces, me voy a ir de vuelta a la pizarra. Voy a dibujar aquí ese gráfico. Tenemos el eje X, el eje Y. Digamos que aquí están los 5 metros en X y aquí están los 5 metros en Y. Entonces, una forma es siguiendo la línea roja. La línea roja era cuando nosotros íbamos primero del origen para acá y de acá nos movíamos horizontalmente para allá, ¿ok? Luego, la línea azul era cuando nos movíamos en línea recta desde el origen hasta este punto. Y finalmente, la línea morada o violeta, que decían, era cuando primero nos íbamos para la derecha y después nos íbamos para arriba, ¿ok? Ahora, la función que describe la fuerza es igual a, es igual a, 2y en i más x al cuadrado en j. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el trabajo que se calcula para cada una de estas trayectorias. Podríamos, por ejemplo, empezar con la trayectoria azul, ¿verdad? La trayectoria azul
nos da un desplazamiento que es simplemente una línea recta que sale del origen y llega al punto final. Vean entonces que una característica que distingue la línea azul es que en la línea azul tenemos que y es igual a x, ¿verdad? Porque es como una recta con una pendiente igual a 1. Ah, puse dos j, muchas gracias. Voy a borrarlo todo entonces. Cierto, gracias. F es igual a 2y en y más x al cuadrado en j. Ahí está. Muy bien. Vean que la línea azul entonces es una línea recta que va hacia arriba con una pendiente igual a 1. Tenemos que y es igual a x. Entonces, para la línea azul, el vector de desplazamiento, lo voy a poner así, el vector de desplazamiento es aquel en que, la magnitud, podríamos decir, es proporcional a x y proporcional a y. Ahora, la dirección de ese vector es muy sencilla porque es simplemente igual a una línea recta con una pendiente de 45 grados. Habría que tener un poco entonces de cuidado a la hora de definir cómo se calcula la integral, ¿verdad? Entonces la línea azul sería, es una línea recta con pendiente 1. Observen lo siguiente. Cuando yo describo la trayectoria de la fuerza a lo largo de la línea azul, yo tendría entonces que la fuerza es igual a 2y en i más x al cuadrado en j. Pero en la línea azul, tenemos que y es igual a x. Entonces, una forma de representar esto sería diciendo entonces que ahora la fuerza va a ser igual a 2x en i más x al cuadrado en j. ¿Lo ven? Aquí lo que hice fue reemplazar la y por una x, porque me estoy moviendo a lo largo del camino de la línea azul, que la línea azul entonces es simplemente esta recta, donde y es igual a x. ¿Ok? ¿Cómo se calcula entonces ahora el trabajo? Bueno, me gustaría entonces repasar un momento la fórmula del trabajo. Voy a devolverme al libro, me voy a ir a la parte del resumen. Okay. El resumen entonces me dice, aquí está, que cuando yo estoy calculando un trabajo con una fuerza variable, en este caso la fuerza evidentemente es variable, entonces el trabajo sería igual a la integral de la fuerza con respecto a la línea que mide el desplazamiento. Sin embargo, observen que para el caso en que estamos nosotros considerando, el desplazamiento no es siempre no es siempre paralelo a la línea de fuerza. Ya voy a explicarme mejor en esto. Porque vean, o sea, vean que la línea de fuerza, la línea de desplazamiento, entonces, debería ser igual a x en y más y en j. Pero como x es igual a y, entonces esto sería igual
a X en Y más X en J, ¿verdad? Porque Y es igual a X. Entonces, cuando nosotros planteamos el trabajo, entonces queda como una integral. Hay que hacer la integral de la fuerza, producto punto, el desplazamiento. El desplazamiento que suele escribir como una L. Esto sería igual, ahora sí, vean, esto sería igual entonces a 2y en y más x al cuadrado en j, producto punto de x en y más de y en j. Integral, ¿verdad? Y esto, entonces, sería igual a la integral de 2y por dx más x al cuadrado por dy. Integral. Ahora, aquí hacemos uso de las relaciones que tenemos para la recta 1. Pero en la recta 1 nosotros sabíamos que y es igual a x. Eso quiere decir entonces que dy tiene que ser igual a dx. Entonces, cuando hacemos esta sustitución, que es muy importante identificarla, entonces nosotros podemos argumentar que esta integral es solamente con respecto a una sola variable. Esto sería igual entonces a la integral de 2x de x más x al cuadrado de x. Integral. Entonces ya ahí es más sencillo de notar que esta integral simplemente es entonces 2x más x al cuadrado de x. Cuando la integral va desde x igual 0 hasta x igual 5 metros. Esto sería igual a x al cuadrado más x a la 3 dividido entre 3. Cuando lo evaluamos desde x igual 5 metros hasta x igual a 0. ¿Verdad? Aquí lo que hice fue simplemente hacer la integración. Bueno, y esto, ya cuando ustedes lo resuelven, debería darles entonces 66.67 joules. Entonces, esta sería la respuesta del trabajo que se hace en el camino azul. Entonces, ahora lo que hay que revisar es si el trabajo da lo mismo o da distinto sobre otras trayectorias. Por ejemplo, el camino rojo
implica que primero se mueve en línea recta para arriba y luego en línea recta para la derecha. Entonces, vean que una característica de la línea recta que va para arriba es que en este caso, aquí, y es constante. Y es igual a, perdón, x es constante, x es igual a 0. Mientras que en este otro tramo de acá, que sucede arriba, cuando se mueve para la derecha, aquí tenemos que y es constante y es igual a 5 metros. Entonces, vamos a calcular ahora el trabajo que se hace para ir sobre la línea roja. Y vamos a ver si es igual o si es distinto a la de la línea azul. Entonces, un punto de partida general es este de acá, es esta fórmula de acá. Podríamos decir entonces que ahora el trabajo, ¿verdad? Independientemente del camino que siga, el trabajo tiene que definirse así. El trabajo entonces es igual a una integral de fuerza, producto punto, vector de desplazamiento, a veces le dicen L, se integra y es entonces igual a 2y en y más x al cuadrado en j punto dx más dy, ¿verdad? Dx en y dy en j. Integrado. Y esto sería igual entonces a la integral de 2y dx más x al cuadrado de y. Esto puede parecer un poquillo extraño a la primera, pero cuando ustedes hacen mucha práctica ya se vuelve cada vez más natural la forma en que se plantean estas integrales. Entonces, vean que para el camino rojo tenemos dos trayectos, ¿verdad? En el primer trayecto, x es igual a 0 y y varía de 0 a 5 metros. Y en el segundo trayecto, y es igual a 5 metros y x varía de 0 a 5 metros. Entonces voy a ponerlo aquí en forma de texto. El camino rojo tiene dos partes. Entonces, en la primera parte, x es constante y es igual a 0 y y va de 0 a 5 metros. Y en el segundo trayecto, más bien, x es la que va variando de 0 a 5 metros y y es constante y es igual a 5 metros. Entonces, para la primera parte, vamos a ver, para la primera parte, nosotros tenemos entonces que si x, para la primera parte, si x es igual a 0, entonces inmediatamente dx también tiene que ser igual a 0, porque x no está variando, ¿verdad? Entonces, el trabajo se simplifica considerablemente a raíz de eso. Vamos a ver, el trabajo en la primera parte, pongámosle wi, será entonces igual a la integral de 2y de x más x al cuadrado de y, ¿verdad? Integral. Pero vean esto. Primero, sabemos que dx es igual a 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que este dx, se cancela, porque es 0, ¿verdad? Y también sabemos que x es igual a 0, y por tanto este también se cancela. Entonces quiere decir que de hecho el trabajo en esta parte del trayecto tiene que ser igual a 0, inmediatamente. Porque tanto x como el dx son iguales a 0, porque x es constante, no varía, y además es igual a 0. Algo más interesante puede ocurrir cuando calculamos la segunda parte del viaje. En la segunda parte del viaje, x es variable, x va de 0 a 5 metros, pero y es constante y es igual a 5.
Para la segunda parte del viaje, entonces tenemos que y es igual a 5 metros y por lo tanto dy, o sea, el diferencial en la y tiene que ser igual a 0, porque y es constante. De esa manera, tendríamos que el trabajo en la segunda parte es igual a la integral de todo esto, ¿verdad? Otra vez, 2y de x más x al cuadrado de y ponemos la integral. Y ahora sí, dy es 0, entonces todo esto que está aquí se va, porque el dy es igual a 0. El de x no es 0. Y de hecho y tampoco es 0, y es igual a 5 metros. Por lo tanto, este trabajo sería igual a la integral de 2 veces 5 por dx, ¿verdad? Cuando x va de 0 a 5 metros. Esto de aquí, bueno, esto de aquí de hecho es muy sencillo, ¿verdad? Esto es igual a 10x evaluado desde x igual 5. Vamos a ver si me cabe. Desde x igual 5 hasta x igual 0. Y bueno, y esto es igual entonces a 50, ¿verdad? 50 joules. Tiene que dar. 10 por 5, 50. El punto es que sabemos entonces que el trabajo que se hace en esta parte del viaje, el trabajo entonces sería igual a la parte del trabajo 1 más el trabajo 2. O sea, sería igual a 50 más, a 0 más 50 joules. Entonces esto es igual a 50 joules. A 50 joules. Observen que este trabajo entonces es diferente al que hemos calculado para el camino azul, porque en el camino azul el trabajo, si no está equivocado, daba 66,67, ¿verdad? Es un resultado distinto. Quiere decir entonces que el trabajo da diferente según el camino que toma para hacer la integración y que por lo tanto, entonces significa que la fuerza es no conservativa porque depende del camino para integrar. O sea, se concluye de esta manera que la fuerza es no conservativa porque depende del camino para hacer la integral. Ahora, cuando nosotros, ¿verdad? Si decidimos que queremos hacer el trabajo para el camino morado, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con que probablemente nos va a dar diferente. Entonces quiere decir que es una fuerza no conservativa. Vamos a ver. Ya solamente para ir cerrando. Entonces, el camino morado tiene dos partes, ¿verdad? En la primera parte, en la primera parte y es igual a 0 y en la segunda parte x es igual a 5 metros, ¿verdad? Entonces igual, empezamos. El camino morado tiene dos partes. En la parte 1, entonces, y es igual a 0 y x va de 0 a 5 metros.
Y en la parte 2, X es constante y es igual a 5 metros y Y va de 0 a 5 metros. Obviamente, si X es constante, entonces de X tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Y aquí también, cuando Y es constante, o sea, es constante y es igual a 0, entonces quiere decir que el de Y tiene que ser igual a 0. Calculamos cada uno de los elementos del trabajo. Por ejemplo, el trabajo de la parte 1 entonces sería la integral de 2y de x más x al cuadrado de y, ¿verdad? Pero para este caso, entonces tomamos dy igual a 0, esto se cancela, y además el y es 0, entonces quiere decir que esto también se cancela. Por lo tanto, este trabajo también tiene que ser igual a 0. Luego, calculamos el trabajo de la parte 2. Ponemos, es la integral de 2y de x más x al cuadrado de y. La integral, ¿verdad? Ahora, en la parte 2, el de x es 0. Pero el de y no lo es. Y de hecho, en la parte 2, x es igual a 5. Entonces, esto sería igual a la integral de 5 al cuadrado, ¿verdad? De y. 5 al cuadrado es 25, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 25y evaluado entre los límites de integración. Vean que esta integral tiene que ir desde y igual 0 hasta y igual 25 metros. Entonces aquí va desde y igual 0 hasta y igual 25. Y igual 5 metros. Aquí no es 25, pero aquí es 5. Y bueno, y esto tiene que ser entonces igual a 25 por 5, 125 joules, ¿ok? Lo cual nuevamente confirma, ¿verdad?, que el trabajo da distinto. Entonces quiere decir que la fuerza efectivamente es no conservativa. ¿Ok? O sea, es no conservativa porque el valor del trabajo da diferente según el camino que usamos para integrar. Profe, yo no entendí por qué la ecuación tiene x e y j. Pensé que eran lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Acuérdese, vamos a ver, acuérdese que x y y son coordenadas o variables, ¿verdad? O sea, x me dice en qué punto del eje x está y la y me dice en qué punto del eje y está. Mientras que y j son vectores unitarios. O sea, y j son vectores que tienen magnitud igual a 1 y únicamente sirven para representar que en el caso de y apunta hacia la dirección del eje x y en el caso de j apunta hacia la dirección del eje y. Pero no son coordenadas, o sea, son vectores. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Es muy importante tener eso en cuenta. De hecho, es muy importante entender la diferencia para poder hacer bien los problemas de producto punto. Que en producto punto hay que distinguir entre las coordenadas y los vectores. Así que no es lo mismo. Bueno, vamos a ver, si tienen más preguntas, ok, profe, ¿por qué en la parte 2 del morado de x es igual a 0?
Acuérdense que dx, ¿verdad? O dy o de lo que sea es un diferencial. Mide qué tanto cambian las cosas. En la parte 2 del camino morado, el objeto se mueve en línea recta para arriba. Moverse en línea recta para arriba significa que la coordenada en x no cambia, es constante, es igual a 5 metros. Por lo tanto, el diferencial de x también tiene que ser 0, ¿verdad? O sea, el diferencial lo que me dice es cómo va cambiando x. Bueno, no cambia, es constante, entonces de x es 0. En cambio, el de y no es 0 porque el objeto va subiendo sobre el eje y, ¿verdad? Va de abajo para arriba. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda? Traten de estudiar para el jueves, ¿verdad? Y hacer preguntas de esto. Es importante. Bueno, si no se tienen más dudas, entonces podemos dejarlo hasta acá. Recuerden entonces que nos vemos el jueves a las 3. Bueno, muchas gracias. Gracias.